Soy Liliana Brasinska, soy parte del movimiento feminista de este país desde la década de los 80. Formé parte de particularmente lo que ha sido la línea del movimiento feminista que llevó adelante la conceptualización de derechos sexuales y reproductivos en Uruguay y la larga lucha que fue la legalización del aborto en todo el proceso de recuperación democrática. Bueno, una de las preguntas que me hicieron es cómo se instala derechos sexuales y reproductivos y cómo se pelea por aborto legal en Uruguay. Bueno, y esto es realmente importante porque ha sido como invisibilizado. Esta forma parte de una de las luchas de reconstrucción democrática en nuestro país. Desde que se recupera la democracia y se instalan los tres poderes del Estado, el poder legislativo tuvo desde 1985 iniciativas desde el sistema político partidario para la legalización del aborto. Particularmente en 1985 es el Partido Colorado el que plantea un proyecto de ley de despenalización que después no se termina concretando. Pero desde los 90 hasta que se aprueba la ley, que tuvo una larga trayectoria y obstáculos en 2012, interrupción voluntaria del embarazo, bueno, el movimiento feminista empezó solo en esta lucha, ¿no? La legalización del aborto es una reivindicación, que viene desde el sector en ese momento diminuto del feminismo en el movimiento amplio de mujeres que se va construyendo en Uruguay. Pero sí en los 90 comienza a ser una preocupación, ¿no? Y tiene que ver porque, bueno, por nuestro cuerpo y nuestra capacidad reproductiva hemos tenido que padecer ser ciudadanas de segunda, hemos tenido que pelear en el siglo XX esto de ser reconocidas como sujetos éticos capaces de tomar decisiones responsables, ¿no? Y bueno, no se olviden que recién en el siglo XX se nos reconoció el derecho al voto, el derecho al divorcio, el derecho a la patria potestad de nuestros hijos, el derecho a poder tener control sobre nuestros bienes. Todo esto dependía del padre o del marido. Entonces, por lo tanto, la lucha por aborto legal, más allá, que es una lucha en sí misma, que realmente recupera en el poder de las mujeres y en el poder de nuestros cuerpos la capacidad de decidir si ser o no ser madres, cuándo, con qué espaciamiento y con quién. Bueno, también es cierto que hemos tenido que pelear hasta ahora, pleno siglo XXI, que somos sujetas plenas, que la sociedad nos ha impuesto el que ser mujer tiene que ser sinónimo de ser madre, haciéndonos padecer a veces maternidades miserables y embarazos forzados, incluso en niñas, adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, la lucha por aborto no es solo el recuperar el poder de decidir sobre nuestros cuerpos, sino el mostrar hasta hoy, en el siglo XXI, cómo es uno de los primeros ataques que tienen los sectores conservadores y de ultraderecha de nuestras sociedades para tratar de imponer nuevamente el control político, el control económico, el control religioso, social y cultural sobre nuestros cuerpos. Por lo tanto, la lucha por aborto y derechos sexuales y reproductivos es una de las luchas que hoy sigue siendo de las más atacadas de la agenda feminista y de la igualdad de género. Y fue dura incluso para encontrar aliados, ¿no? Que defendían derechos humanos, que defendían la libertad, que defendían luchas emancipatorias y defienden luchas emancipatorias y derechos de clase, etnia, raza. Ha sido difícil que se reconozca este derecho, pero lo logramos. En Uruguay es un ejemplo en la región porque la demanda por aborto y derechos sexuales y reproductivos, que insisto, fue una demanda dura incluso en el campo de derechos humanos, hoy es realmente uno de los logros que da cuenta de la interseccionalidad de las agendas por justicia social. En Uruguay se logra realmente que se reconozca el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción a través de la consolidación de un amplísimo frente social
que primero fue de feministas, después hubo que lograr el acuerdo dentro del movimiento de mujeres, pero esto se logra porque el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativista, distintos sectores religiosos progresistas, un amplio, realmente como nunca antes se había visto, quienes respaldaban este cambio legal, y realmente esta fue una lucha social que tuvo que presionar al sistema político y parlamentario para que realmente lo reconociese y finalmente lo lograra. Esta es una lucha que cuando se logra por primera vez en 2008 un proyecto una ley muy amplia de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, lamentablemente la historia tiene que recoger que el primer presidente de izquierda de este país lo vetó. Y incluso amenazando con la disolución de las cámaras si había un levantamiento del veto por el Poder Legislativo. Así de grave fue la lucha por aborto y sigue siendo la lucha por el reconocimiento. Hoy tenemos una ley que ha sido vanguardia en la región, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que recompone en la Ley Integral de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos el derecho a decidir. Y Uruguay es uno de los primeros países que en el siglo XXI en América Latina cambia la ley y reconoce que tenemos el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo hasta las 12 semanas de gestación, hasta las 14 si ese embarazo es producto de una violencia sexual, o sin plazos cuando hay riesgo de vida de la persona gestante o del feto en curso. Ahora es una ley que ha quedado vetusta, las migrantes quedan afuera, se prohíbe especialmente que las migrantes puedan recurrir a un aborto legal si tienen menos de un año de residencia en el país. Los límites que se lograron imponer en el debate parlamentario hoy en el contexto regional quedan vetustos, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud reconoce en 2022 el aborto autogestionado y la incapacidad de querer controlar esta práctica a través del Código Penal. O sea, no es penando que se logra construir esto que es tan importante de los derechos sexuales y reproductivos, si es que podamos vivir nuestros cuerpos con libertad y sin patrones que nos indiquen que hay que ser alta, delgada, bonita, linda, porque si no siempre vas a estar inconforme contigo misma. Es este derecho sexual y reproductivo el que nos permite reconocer que amar es amar, que no pueden haber restricciones para definir quién puede o no puede ser pareja, formar una familia y tener hijos. Por eso Uruguay con el aborto legal también tiene un alto reconocimiento que es el matrimonio igualitario, siendo uno de los primeros países en la región, y esto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos. Uruguay reconoce a las personas trans igualdad de condiciones en su ejercicio de ciudadanía, y esto también es un derecho sexual y un derecho reproductivo. Así que la lucha por aborto legal realmente permitió avanzar y fue una fuente de construcción del reclamo por otros derechos. Y hoy sigue siendo de los derechos más atacados. Así que por eso seguir peleando después de 40 años por aborto legal, seguro, gratuito y por derechos sexuales y reproductivos sigue siendo una lucha revolucionaria. Entre toda esta construcción democrática, también en la década de los 90 el feminismo y el movimiento de mujeres en Uruguay salta a la región y salta al mundo, ¿no? En el 92 particularmente participamos de la cumbre Río, ¿no? Del planeta Tierra, que tenía que ver con el medio ambiente, ¿no? Esa fue la cumbre donde en temas de derechos sexuales y reproductivos hubo que ir a discutir las nuevas tendencias neomalthusianas. Otra vez había gente que por el crecimiento de la población y por el crecimiento de la población pobre en el mundo quería incentivar, como fue en la década de los 60, políticas poblacionales de control de natalidad,
o sea, de restringir a las mujeres el derecho a tener hijos, esto en América Latina en la década de los 60 significó la esterilización masiva de mujeres indígenas, mujeres negras y mujeres pobres. Por eso, en la lucha que teníamos que dar, había que trascender lo del país, porque esta era una lucha que tenía dimensiones económicas y de políticas geopolíticas mundiales. Así que en el 92 nos fuimos a Río a discutir sobre estos asuntos en el tema de medio ambiente. En el 93 hubo que ir a la conferencia de Viena sobre derechos humanos para reconocer que sin los derechos de las mujeres los derechos no eran humanos. O sea que esa fue una pelea que se dio a nivel internacional en el contexto de Naciones Unidas. En el 94, para la Conferencia de Población y Desarrollo que se dio en Cairo, ahí tuvimos una enorme pelea por el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, en esto de que cada persona, cada pareja y cada familia tiene que tener la libertad de decidir. Y en el 95, obviamente, en Beijing, la conferencia sobre las mujeres, donde a partir de la cual, cuando volvimos a Uruguay, empezamos a manejar esto. ¿Para qué sirven los instrumentos internacionales? ¿Para qué necesitamos acuerdos de toda la comunidad? Bueno, porque en Uruguay esos acuerdos que el Estado uruguayo firmaba a nivel internacional, después en el país ni se conocían. Así que empezamos a hacer un enorme trabajo desde la Comisión Nacional de Seguimiento, que en ese momento se llamó de seguimiento a las conferencias de Cairo y Beijing, y después a todo lo que tenía que ver con derechos humanos en este campo. Bueno, ahí lo que hicimos fue traducir a nivel nacional lo que se conseguía y el Uruguay se comprometía a nivel internacional. Este ha sido uno de los desarrollos, además teóricos y fundamentales de argumentación que llevamos en Uruguay para justamente reclamar que esto no es una cuestión de partidos políticos. En Uruguay los derechos humanos han sido comprometidos por el Estado. Por lo tanto, no importa quién gobierne, tiene que realmente hacer cumplir en el país lo que el Estado firma a nivel regional e internacional. Y esta ha sido una de las principales herramientas de lucha, y Uruguay en ese sentido también fue un ejemplo en la región de cómo apropiarnos de tratados internacionales y acuerdos internacionales para hacerlos valer en la discusión sobre normativas y políticas públicas.